Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en este encuentro de inclusión e investigación recrea. Y bueno, en continuación con los temas relativos al acontecer indígena, en esta ocasión quisiera presentarles a Isaura García Hernández. Ella es mujer Mimsabi y hablante de Tunsabi, hija de padres mixtecos, originaria de San Andrés Montaña, Silacayuapan, Oaxaca, y nacida en Guadalajara, Jalisco. Como parte de su trayectoria, participó en el programa de liderazgo para jóvenes indígenas por la Universidad de las Américas de Puebla y, además, con el quinto diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico del Estudio Superior de Occidente, del ITESO, y doctorante en Ciencias de la Salud Pública por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Y actualmente es la directora general de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Más allá de lo que se puede leer en una semblanza, híjole, mencionar tu gran trabajo que ha sido súper importante en el acontecer indígena, y que nos da muchísimo gusto tener aquí tu experiencia, tu voz, que bueno, ya tendrás este momento de poderlos compartir, y te cedo el micrófono. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Andundom, llenando Isaura, te shabno macando mani, bajando con Isondo no cae. Hola, muy buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes. Agradezco mucho la atención y la invitación a esta presentación. De mi parte, les voy a compartir este tema que se titula de la siguiente manera: hacia la interculturalidad desde la ciudad. ¿Por qué es importante hablar de interculturalidad y de un contexto urbano, específicamente del contexto urbano de la zona metropolitana de Guadalajara? Para mí es muy importante compartir el tema, y ha sido un tema que hemos reflexionado mucho desde un inicio como personas pertenecientes a pueblos originarios en esta realidad de una ciudad muy diversa y y también muy limitada para la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas, así como nuestras identidades y nuestras lenguas. Entonces, hay el interés también para compartir este tema. Y desde mi experiencia también, y desde mi trayectoria, desde mi formación, creo que también una de mis apuestas es reflexionar sobre la interculturalidad desde un pensamiento de los pueblos originarios o desde un pensamiento decolonial, que también es una propuesta compleja porque venimos de una trayectoria, de un proceso histórico que nos ha llevado a pensar de diferente manera. La siguiente, por favor. Si bien una de las preguntas que quisiera compartirles a todos y a todas ustedes es iniciar justamente con esto, ¿no? Que es, la primera pregunta dice, ¿qué pensamos cuando escuchamos por interculturalidad o qué pensamos por interculturalidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué pensamos por diversidad cultural? Estas dos preguntas nos llevan justamente a reflexionar, a pensar y a repensar lo que sabemos de interculturalidad y de la diversidad cultural. A veces en un imaginario social, ¿no? En un imaginario histórico que hemos construido todos y todas, porque también me gustaría centrar estas reflexiones de interculturalidad en un contexto mexicano, no hablar de otro contexto, más de un contexto mexicano, y hablar específicamente del contexto de Jalisco. Entonces, para mí es importante compartir juntos y juntas y repensar juntos la interculturalidad, porque sabemos que a veces lo escuchamos, lo mencionamos, lo estudiamos e incluso hasta proponemos buscar una interculturalidad juntos y juntas. En este momento tengo oportunidad de interactuar con las personas. Si alguien tiene ahí, si me pudieran compartir, ¿qué entienden ustedes por interculturalidad o por diversidad cultural? Les puedo leer.
Bueno, si quieren, compartimos la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, una de las reflexiones que normalmente estamos pensando o vinculamos es interculturalidad, vincularlo automáticamente con la diversidad cultural, ¿no? Pero hablar también de diversidad cultural, ¿qué es la diversidad cultural? En México creo que hemos pasado por un proceso histórico muy particular, ¿no? Para pensarnos y repensarnos a las personas diversas, pero siempre hay un pensamiento de que las personas, entre una relación mestiza y pueblos originarios. Entonces, la realidad es que hablar de interculturalidad, o sea, la interculturalidad propone más que una relación entre cultura, más que una convivencia entre cultura. La interculturalidad propone algo más que eso, y digo también hablar de interculturalidad actualmente, en este momento, en nuestros espacios, en nuestras aulas, porque también hemos escuchado de la educación intercultural, también hemos hablado de proyectos interculturales, ¿no? Para tratar y trabajar justamente, darle este enfoque a todos los proyectos que realizamos dirigidos a pueblos originarios particularmente, y eso a veces lo menciono y a veces lo problematizo con el interés de reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entendiendo actualmente con la interculturalidad y las diversidades culturales, y principalmente la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios que existimos en toda la República Mexicana y en el estado de Jalisco. Bueno, aquí en los comentarios dice diversidad cultural se refiere a las distintas lenguas, religiones y etnias. Ajá, muchas gracias por su participación. Las distintas religiones, etnias y... Etnias, lenguas. Y lenguas. Y tenemos otro que es interculturalidad. Es la interacción o diálogo entre diferentes culturas, promoviendo un respeto mutuo. Ajá, muchas gracias por sus participaciones. La interrelación entre culturas para generar un diálogo. Digo, agradezco mucho y está muy completa la definición, pero a veces lo que también quiero compartirles es que siempre nos encajamos en el concepto de interculturalidad como un concepto que solamente unas personas pueden diseñar para otras personas, pensando en personas que pueden diseñar proyectos, acciones, programas dirigidos exclusivamente a pueblos originarios. Entonces, esa es como mi propuesta de repensar la interculturalidad de otra manera, dejar de pensar que solamente la interculturalidad está diseñada para que nosotros como pueblos originarios seamos atendidos con ese enfoque, ¿no? La interculturalidad busca más allá de eso y vamos a ir recorriendo justamente la propuesta que les quiero compartir es darnos cuenta por qué surge la interculturalidad y hacia dónde queremos nosotros como pueblos originarios repensar la interculturalidad, y bueno, más en estos espacios donde más en este espacio que es el sistema educativo a nivel nacional y a nivel estatal. Continuamos con la otra, por favor. Nada más aquí, no alcanzo a leer, pero solamente para sumar a este repensar de la interculturalidad de la Real Academia Española, lo traje a propósito esos conceptos para repensarlo. Ahí encontré un concepto de diversidad que habla de variedad, diversidad. Ajá. Diversidad, interculturalidad y cultura. Ajá. Hablar de diversidad, ahí dice la variedad, semejanza y diferencia. Eso es lo que para la Real Academia Española dice de la diversidad. De la interculturalidad dice cualidad de intercultural, dice entre paréntesis que concierne a las relaciones entre culturas. O sea, se centra o se cierra o se enfoca solamente en las relaciones entre culturas.
y cultura, un conjunto de modos de vidas y costumbres y conocimientos, grado de desarrollo artístico, bueno, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí repensar la interculturalidad y la diversidad cultural. Para mí, Isaura, desde un pensamiento de la interculturalidad, desde lo que hemos reflexionado como pueblos originarios, como diversos grupos, porque también hay que reconocer como pueblos originarios, somos diversos pueblos, somos diversas lenguas, diversos procesos históricos, pero que nos une un proceso histórico, nacional y estatal que nos vincula a repensar la interculturalidad y la diversidad cultural de diferente manera. Desde mi propuesta, digo, también quiero compartir un poco de por qué surge esta propuesta y esta forma de repensar la interculturalidad desde los pensamientos de los pueblos originarios en los diferentes espacios. Es cuando, bueno, un poco de mi trayectoria fue cuando yo me di cuenta que en la escuela, principalmente en la primaria, se hablaba de un proceso histórico nacional, bueno, primero mundial, internacional, nacional y estatal, ¿no? Era como de los ejes principales que se reflexionaba sobre el proceso histórico de esta nación y de este estado. Y en ese proceso histórico se habla de muchas personas, de muchos hombres, mujeres, de otras partes del mundo, y nunca se habla de nosotros como pueblos originarios, ¿no? Y yo a veces decía y compartía, si yo pertenecía a un pueblo originario, hablo una lengua, mis familias pertenecen a un pueblo originario, ¿dónde está nuestra historia dentro de la historia estatal o dentro de la historia nacional? Ustedes como profesores, educadores, maestros, maestras, yo creo que igual podrían repensar esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está la historia de los pueblos originarios en la historia nacional o en la historia estatal? ¿No? Entonces, para mí, una de las propuestas para repensar la interculturalidad es, primero, reconocer la diversidad cultural del país y desde los pueblos originarios. Después, también reconocer la historia de los pueblos originarios, y es importante mencionarlo, aunque no lo habíamos vinculado, hablar de discriminación y racismo. También es importante hablar de un contexto colonial, ¿no? Cómo un contexto colonial histórico también nos ha llevado a pensar a todos y a todas que solamente en esta actualidad, identidad nacional, solamente existe una identidad, una lengua, casi una religión, y así, olvidando lo diverso que somos como una nación. Después, hablar también de un contexto histórico hegemónico, o sea, el proyecto indigenista, que también fue un proyecto educativo, de un proyecto de Estado-nación desde el sistema educativo para también omitir a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. Y bueno, ya eso también hablamos y reflexionamos y repensamos de las deficiencias en la metodología y pedagogía, en las enseñanzas, con este enfoque de enseñar y atender y acompañar a personas diversas en culturas, diversas en lenguas, diversas en contextos y diversos en territorio. Entonces, si quieren la siguiente, por favor. Acá, digo, también traje otras definiciones que nos invitan a repensar otros momentos de del concepto de interculturalidad, que aquí traje un concepto de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que habla precisamente de la interculturalidad de esta manera. Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Yo quiero tomar ahí conceptos claves para ahorita también llevarlo al diálogo y volver a repensar la interculturalidad, que es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas. O sea, nos invita a una interacción
La equitativa quiere decir que todos tengamos las mismas condiciones, o sea, hombres, mujeres, en México, pensarlo con mestizos, indígenas, afros y todos los demás grupos sociales que existen, todos tendríamos que tener unas condiciones de igualdad, hablando de igualdad en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en todos los demás aspectos, para que todos y todas alcancemos a dialogar en igualdad y alcanzar a interactuar entre nosotros para buscar o alcanzar la interculturalidad. Creo que ya empezando con esta reflexión nos hace repensar que la interculturalidad no es tan fácil como hacer un proyecto o hacer un enfoque intercultural para atender a pueblos indígenas, o hacer un enfoque intercultural para entender a estudiantes de primaria, de secundario, de prepa indígena, ¿no? Entonces la interculturalidad invita justamente a repensar más allá de eso, por eso la interculturalidad no es tan fácil pensarlo actualmente, y justamente esa es la gran invitación de qué quisiéramos hacer o cómo quisiéramos repensar la interculturalidad. Para mí, hablar de interculturalidad actualmente es hablar y reconocer un proceso histórico entre la relación entre las personas mestizas y los pueblos originarios en un proceso histórico. Por eso la interculturalidad sale para justamente a invitarnos a para evitar estas atrocidades históricas que hemos pasado, ¿no? Desde muchos sistemas, desde el sistema educativo, político, social, cultural, nacional, que pone en desventaja o en desigualdad a los pueblos y comunidades indígenas. Pasamos a la siguiente, por favor. La otra definición que también quiero compartirles y que también nos ayuda a repensar este concepto de la interculturalidad en los diferentes espacios es... no alcanzo a verlo, perdón. Dice, proclama en los artículos 1 y 2 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición. Muchas gracias. Pues también nos invita justamente a varios conceptos que dice que somos libres, iguales, en una igualdad dice dignidad, libres, iguales en dignidad, y que todos tenemos los mismos derechos y sin distinción alguna. También hay que hacer conciencia de los conceptos, ¿no? Sin distinción. Hay que reconocer que también la relación entre los pueblos originarios actualmente y el proyecto nacional, que es el proyecto mestizo, hay que reconocer cómo han sido también nuestras relaciones para siempre pensar que las acciones, los proyectos y los programas educativos o no educativos también sean o no sean los correspondientes para la atención a pueblos originarios. Entonces, para eso también quiero compartirles el siguiente tema de repensar, antes de llegar a una conclusión de una posible interculturalidad. También me gustaría compartirles el proceso histórico que hemos pasado como pueblos originarios para también tomar la interculturalidad como un argumento de buscar una alternativa para que también generemos una igualdad de condiciones entre los pueblos originarios. La siguiente, por favor. Repensar la interculturalidad y la diversidad cultural desde la ciudad. Un poquito repensamos la interculturalidad y ahorita hablar del contexto de la diversidad cultural desde la ciudad. Eso nos lleva a pensar justamente a nosotros como pueblos originarios, como en el imaginario social mexicano, cualquiera, indígenas o no indígenas, a veces venimos creyendo un pensamiento o una ideología que se nos fue heredada inconscientemente, ¿no? A veces no sabemos por qué pensamos de esa manera, no sabemos por qué decimos esas cosas, solamente las decimos y porque así todos y todas pensamos.
A veces yo cuestiono mucho, ¿no? Cuando a veces pregunto a las personas si conocemos qué significa o cuántos pueblos originarios hay en México, cuántas lenguas originarias hay en México. Muy pocas personas responden, ¿no? Que también responden a esas preguntas y muchas personas no alcanzamos o no alcanzan a responder la pregunta porque es una historia y una información que se nos ha negado a todos y a todas. Por eso a veces no culpa a la persona por no saberlo, más bien es como reconocer la historia para pensar y reconocer y saber que existimos y que hemos existido desde siempre, ¿no? Por eso, digo, ese punto que dice, se nos piensa a los pueblos indígenas en las zonas rurales, ese es un pensamiento totalmente colonial, ¿no? Donde se nos categoriza o se nos piensa a los pueblos originarios actualmente en nuestros contextos rurales, ¿no? Allá en las montañas, en las sierras, trabajando en el campo, que sí hay pueblos originarios, que todavía estamos en ese contexto, pero la invitación y la reflexión es justamente también cómo la interculturalidad no hay que pensarlo desde ese contexto. Mi propuesta es también cómo pensar la interculturalidad de la población indígena, que ya estamos en un contexto urbano o en un contexto de área metropolitana de una ciudad tan grande o de un estado tan grande como lo es Jalisco actualmente. Y también uno de los pensamientos coloniales siempre y que tenemos que desmitificar hacia la relación mestiza y pueblos originarios, justamente esto que se nos piensa todavía a los pueblos originarios que somos el problema de este país. ¿Por qué lo pensamos de esa manera o por qué me atrevo a decir esa oración? Es precisamente porque, bueno, ¿quiénes son los que están en la desventaja educativa, social, en salud por los pueblos originarios, ¿no? Y entonces se piensa y se repiensa que todos tenemos que alcanzar o contrarrestar esa desigualdad que se vive, pero también hay que reconocer que hay un sistema histórico que ha favorecido a unos grupos y nos ha desfavorecido a otros grupos, ¿no? Y bueno, también dice, solo se habla una lengua y una identidad. También hay que reconocer que hubo un proceso también histórico del Estado-Nación, de un proyecto nacional indigenista, así se llama. Ese es el proyecto que a través de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional Indigenista también llevó a construir una sola nación, y una sola nación significaba una sola identidad, la identidad mestiza, una sola lengua, la lengua que es el español o castellano, y una sola religión que es el católico. Olvidar la diversidad fue un proyecto también, y yo creo que eso, por eso a veces digo, no culpo a todos por pensar de esa manera, pero sí al proceso histórico por llevarnos a pensar de cierta manera. En la que sigue, por favor. Es la política del Estado-Nación que surgió a partir de 1914-15 aproximadamente, cuando se nos obliga a toda la sociedad mexicana, ¿no? Es olvidar la identidad diversa que tenemos, enfocándose precisamente en la diversidad de los pueblos originarios, ¿no? Me acuerdo mucho en un libro que leí que se llama Las relaciones interétnicas de la UNAM, que es de Francisco Navarrete, que decía justamente que en el 1910 el 60% de la población nacional era población indígena, identidad indígena, con los diversos pueblos, con las lenguas originarias. Y ya de ahí, del 1910 al 2010, 100 años después, pasamos a ser el 10% de la población. Entonces, eso quiere decir que la política indigenista de ese contexto histórico sí tuvo mucho éxito, y la forma en que nos impulsó a todos y a todas es justamente olvidar nuestra identidad diversa, nuestras lenguas diversas, y dejar de ser indígena porque era un proyecto que no encajaban a este proyecto nacional que se estaba construyendo. Y ese proyecto dirigido exclusivamente a olvidar la diversidad cultural en México se llamó Proyecto Indigenista. Entonces,
Creo que son procesos históricos que nos han llevado a repensar justamente cómo la presencia o el olvido de los pueblos originarios no es porque nosotros como pueblos originarios hemos querido dejar o olvidar o perder nuestros elementos, más bien fueron elementos externos del Estado-Nación o del proceso histórico que nos ha llevado a resistir, ¿no? Resistir justamente ante todas estas atrocidades históricas para que nosotros y nosotras actualmente pudiéramos todavía vivir en nuestro territorio, los que viven en su territorio, los que hablamos una lengua y los que nos autodeterminamos como pueblo y comunidad indígena. En la que sigue, por favor. Y bueno, repensar la interculturalidad y la diversidad cultural desde la ciudad. Ahí ya me voy como, bueno, ya reflexionamos hasta este momento un poquito la intención del concepto de interculturalidad, los procesos históricos que hemos reflexionado o que hemos analizado para que las diversidades o los pueblos originarios con nuestras lenguas desaparezcan. Ahora también hay que reconocer que desde los pueblos originarios dejar de pensarnos en el contexto rural, que sí existimos, pero la realidad actual es que en las zonas urbanas es donde mayor presencia de pueblos originarios hay en los últimos 40 e incluso 50 años en las grandes ciudades como lo es la Ciudad de México, Monterrey y Jalisco, Nuevo León y Jalisco. Entonces, hablar de Jalisco también es hablar de un contexto, de un espacio muy diverso, muy diverso en cuanto a cultura, lengua y también población indígena. Entonces, esa es una realidad que también, a partir de la realidad y un proceso histórico, que también podremos hacer nosotros y nosotras desde nuestras especialidades, en este caso, educadores, educadoras, maestros, maestras, para también apoyar desde los diferentes espacios a reivindicar justamente esta presencia de los pueblos originarios con nuestros diversas culturas y diversas lenguas, ¿no? Entonces dice, solo se nos piensa con una lengua y una identidad. En la siguiente, por favor. Esta tabla la traje, para que también empecemos a reflexionar de la población indígena que existimos a nivel nacional y a nivel estatal, cómo la población indígena estamos presentes. Lo dije, vuelvo a retomar el comentario y la reflexión de hace rato. De hace 110 años éramos el 60% de la población nacional de México y ahorita solamente pasamos a hacer esa cifra como lo muestra la tabla. Nada más que no alcanzo a verla, pero si ustedes pueden observar, la tabla tiene dos ejes, que es México, que la población... 120 millones, 126 millones. 126 millones, 14.024 personas. 14.024 personas, que es la población total de mexicanos que existimos. Y de esa población total hay una cifra que ustedes pueden alcanzar a ver muy bien, que representa el porcentaje. ¿Me lo compartes, por favor? Sí, la población total por lengua originaria de 3 años y más es de 7 millones. Sí. 664.646. 7.644.646 personas que solamente hablan una lengua originaria en México. Ese representa el 6.14 de la población nacional. Y si nos vamos en la siguiente columna, esa es la población que se autodetermina como población indígena. 23.2 millones de personas. 23.2 millones de personas. Aquí la reflexión es, si comparamos la cantidad de población, que representa el porcentaje. 19.4. 19.4% de la población que se autodetermina, de la población nacional, el 19.4% es de la que se autodetermina, que es muchísimo más la cantidad de la que hablan una lengua. La reflexión justamente es cómo a través de esta base de datos o esta estadística
podemos ver que hay mucho más personas que se autodeterminan que de las que hablan una lengua indígena. Por eso también hablar un poco de la interculturalidad es repensar la presencia de pueblos originarios, y con estas bases de datos podemos repensar también el impacto que tuvo el proyecto indigenista hace 110 años a la actualidad para que se perdiera la autodeterminación y que se perdieran las lenguas originarias. Ahora nos vamos con la estadística de Jalisco, que también les quiero compartir. Jalisco tiene una población total de 8.820.915 915 habitantes. De esos 8 millones y fracción, hay una representación de hablantes de una lengua que consiste en 60.663. 60.663 personas que hablan una lengua originaria en todo el estado de Jalisco. Y los que hablan una lengua originaria representan 0.85. El 0.85% de la población estatal. Entonces estamos hablando ya de una reducción mucho más de hablantes de una lengua originaria en el contexto, en el estado de Jalisco. Pero si también nos vamos en los datos de autodeterminación, porque son los únicos 2 datos que nos arroja el INEGI del último censo del 2020, que nos comparte estos datos precisamente. Actualmente, por autodeterminación, hay, ¿cuántas poblaciones? 104.858 personas. 858 personas que se autodeterminan y representan el 1.19 de la población estatal. Entonces estamos hablando también cómo también hay una gran diferencia entre el porcentaje de hablantes por una lengua indígena y las personas que se autodeterminan como población indígena. Eso nos lleva también a reflexionar de cómo las lenguas, cada vez hay más pérdida de personas que hablamos una lengua en estas grandes ciudades, y también las personas que nos autodeterminamos nos mantenemos en esa estadística de la autodeterminación. Entonces, en la siguiente, por favor. También les comparto esa tabla de por qué a veces me dicen, ¿por qué hablas mucho? A veces me dicen, ¿por qué hablas mucho de la presencia indígena en el contexto urbano? Digo, pues también se habla desde las estadísticas, pero más allá de la estadística, creo que también una de las partes que quiero compartirles, que hemos también nosotros repensado como indígenas urbanos, como es un concepto que nosotros nos autodeterminamos, porque ya tenemos a veces generaciones completas de primera, segunda y tercera generación de población indígena que ya nacimos o que ya estamos viviendo en un contexto urbano, y muy urbano, como es los municipios, por ejemplo, los 10 municipios del área metropolitana de Guadalajara, que clasifican como zonas urbanas, ¿no? Más allá de la estadística, también era compartir. Para nosotros como pueblos originarios nos dimos cuenta que el contexto urbano, digo, no el contexto nacional ni el sistema educativo, como el contexto urbano también no está diseñado, y obviamente no va a estar diseñado hasta el momento para convivir la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. No hay ningún espacio donde sí garantice que nosotros como pueblos originarios sí tengamos un acceso a un espacio donde sí podamos desarrollarnos libremente con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro sistema interno normativo, nuestra territorialidad y también nuestro territorio. Entonces, esa es una realidad que venimos repensando y decimos, si eso no existe en el contexto urbano, también qué nos hace resistir desde nosotros, desde nuestros espacios, desde nuestras viviendas aquí, para ir resistiendo con nuestra identidad y nuestra lengua. Y por eso también ahí es muy importante para mí reflexionar lo que implica el racismo y la discriminación. El racismo, yo creo que el proyecto, las atrocidades históricas y el proyecto indigenista
reforzó y alimentó mucho esta idea de racismo y discriminación, a veces inconsciente, que tenemos todas y todos, de desde nosotros como pueblos originarios, pensar que nuestra identidad y nuestra lengua no aporta en ningún espacio donde nos movamos, y también del otro lado, de las personas no indígenas, de también pensar que la diversidad cultural y lingüística no aporta en este proyecto nacional actual, ¿no? Solamente se piensa que se tiene que atender, porque así se nos obliga, pero no se piensa por qué debería de atenderse y por qué debería de aportar, o qué aportan estas diversidades culturales y lingüísticas a esta nación y a este estado, y principalmente en estos contextos urbanos donde se nos piensa más bien como personas que no aportamos a esta realidad, ¿no? Solamente ahí para compartirles una de las reflexiones que también hago es cómo en las grandes ciudades, como las otras estados que mencioné, principalmente Jalisco, y se nos piensa, o todavía, y vuelvo a retomar la idea de cómo se nos piensa los pueblos originarios en nuestros contextos rurales, que sí existen y que sí están ahí, y que son los municipios en Jalisco, por ejemplo, en la región norte, de muy alta marginación, así lo conceptualizan, muy alta marginación. Yo reconstruyo ese concepto y lo digo lo mencionaría así como en una desigualdad, en vez de alta marginación, alta desigualdad, ¿no? Para no también enfocar y categorizar y discriminar con ese concepto. Alta desigualdad, sí reconozco que los municipios con alta desigualdad, sí, en Jalisco al menos, y está muy relacionado con la presencia de pueblos originarios, que es en el norte del estado de Jalisco, ¿no? Yo creo que ustedes, los que trabajan en esos municipios, sabrán también y tendrán más acercamiento con población originaria. En Jalisco, la Ley Estatal de los Derechos y las Comunidades de Pueblos Indígenas del Estado de Jalisco reconoce 3 secciones de pueblos originarios en su estado. La sección 1, que es pueblos originarios, solamente hay 2 pueblos originarios que hasta el momento reconoce el estado, que es la región norte con el pueblo Wixárika y la región sur con el pueblo náhuatl. Y luego la sección 2, que son los indígenas migrantes residentes, que somos todos nosotros los pueblos originarios que somos de otros estados y que hemos venido a las ciudades, a los municipios de Guadalajara a vivir. Y la tercera sección son la sección de indígenas jornaleros y jornaleras, que por cierto, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, ¿no? Entonces también ahí se rescata mucho el trabajo que se ha hecho con las mujeres jornaleros y jornaleras. Entonces esas son las 3 secciones que la Ley Estatal de los Pueblos y Comunidades Indígenas reconoce como pueblos indígenas en su territorio, como Jalisco. Y bueno, todo eso para decir que evidentemente hay población indígena en el contexto rural, hay población indígena que tienen su territorio en Jalisco, y que son una población, un porcentaje de población, pero la mayor presencia o la mayor porcentaje de población indígena en Jalisco es, si recordamos la fracción, de la diapositiva del 1.19 que se autodetermina en Jalisco, la anterior, el 1.19 que se autodetermina el porcentaje, ese 1.19, en la que sigue, por favor, el 60% de la población total que se autodetermina, ahí está la columna que habla una lengua y la columna que se autodetermina, ¿no? Entonces, el 60% de la población que se autodetermina como pueblo originario se encuentra en sus municipios de área metropolitana de Guadalajara. Es decir, Guadalajara, Zapopan, lo resalté así como los que tienen más de 1,000 habitantes que hablan una lengua y se autodeterminan, que es Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.
son los primeros seis municipios con mayor presencia. De esos 6, solamente 6 municipios se concentra el 60% de la población estatal de pueblos originarios. Entonces, a veces no, en el sistema educativo dicen hay que hacer la educación indígena, ¿no? La educación indígena enfocada a los pueblos originarios, que sí, no discuto, que sí están muy bien, nada más que también repensar esta idea colonial indigenista de que no solamente se necesita la educación especializada, enfocada, intercultural en los territorios, sino que también estamos haciendo un llamado de que en el área metropolitana, que hay un 60% de la población, hay que repensar de qué manera podríamos garantizar una interculturalidad, un ambiente intercultural, digo nada más un ambiente intercultural, no digo ni siquiera una metodología o una pedagogía intercultural, ¿no? Más de esos municipios, yo creo que donde hay mayor presencia, escuelas primarias, secundaria, podemos encontrar una mayor presencia de población indígena. ¿Y qué podremos hacer con alumnos y alumnas indígenas en nuestras aulas, donde no los pensamos de esa manera y no está diseñado de esa manera? Solamente para contrarrestar esa tabla del área metropolitana, esta información es del INEGI del 2020, y para contrarrestar un poco también que nos demos cuenta de la población entre los 5 o 6 municipios de la región norte donde hay claramente identificada población originaria, principalmente wixárika y tepehuana, estamos hablando de una presencia de, creo que también aquí lo anoté, de 21.380 personas hablantes de una lengua y 22.510 personas a que se autodeterminan alguna población indígena, ¿no? Creo que de esa población, sí, estas son las poblaciones de que, por ejemplo, que presenta la población indígena de los municipios de Villa Guerrero, Huejuquilla, Bolaños, Mezquitic y Chimaltitán. También traje algunos datos, ¿no? Para la gente que se encuentra en el sur, en la costa sur, donde también se identifica la población originaria náhuatl, que en la columna de... no, ahí no traje la tabla, perdón, pero ahí está resumida en la parte inferior derecha, el municipio de Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán, Villa Purificación, que todos ellos, sumando las personas hablantes de una lengua, 856 personas hablantes de una lengua, y de esos 856, en las personas que se autodeterminan son 981. Entonces yo creo que ese es un número muy bajo a comparación de la región norte y del área metropolitana. Y justamente esa es como la realidad que les quería compartir de cómo ahora, con la realidad de la presencia de los pueblos originarios en el contexto urbano, ¿no? Y este concepto de cómo pensar la interculturalidad o hacia la interculturalidad en un contexto urbano, creo que ese es el gran reto y el gran pendiente que tenemos con esta realidad que nos estamos enfrentando. Entonces, la que sigue, por favor. Digo, estas son láminas que traje para compartir y repensar, y también así como reforzar un poco la ideología que hemos compartido hasta el momento, de cómo, digo, no alcanzo a leer, pero ya sé, acá lo tengo. La primera dice que el mestizaje lo promociona el Estado, como lo promociona el Estado, es un proyecto racial nacional. En el siglo XIX estaba de moda la democracia liberal y los países formaban sus naciones con una sola lengua, una religión y una raza, entre comillas. Y en México funda su proyecto de nación con la idea de dejar atrás los indígenas, es decir,
y concentrarse o centrarse en el blanqueamiento. Eso nos lleva justamente a repensar qué es esto del racismo y discriminación, que también es otro tema muy profundo que tendremos que reflexionar. Y la otra lámina dice que la historia de muchas familias mexicanas tienen un abuelo o un abuelo indígena que habla una lengua y una cultura de las que no se habló por generaciones, porque alejarse de ese origen indígena o afro hay una posibilidad de sobrevivir en un sistema racista. También comunidades que se han aferrado a su identidad, a su política, a su lengua y a su forma de vida sufren una penalización que es como consecuencia, una penalización justamente que es la marginación, que yo lo llamaría desigualdad, desplazamiento, desplazamiento o borrado, dice acá. Bueno, eliminar la identidad. Entonces, esas son como las reflexiones que quisiera compartir. Y bueno, la que sigue, por favor. Ese es una propuesta de interculturalidad, hacia dónde quisiéramos alcanzar la interculturalidad o hacia dónde tiende a ir la interculturalidad, tomando en cuenta estos elementos, ¿no?, históricos, coloniales, indigenistas, también lo que buscan estos, digo, una vez repensado esos conceptos, hacia dónde quisiéramos que fuera la interculturalidad. Entonces, no alcanzo a leerlo. ¿Me ayudas a leerlo? Sí, dice, es distinta en cuando se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como un sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. Uh-huh. Si se dan cuenta, este concepto, digo, es muy complejo, no tiene nada que ver el concepto. Esta es la propuesta de concepto que quisiéramos pensar y repensar para enfocarnos a buscar una interculturalidad. Con este concepto también quiero aclarar que sí, con este concepto no quiero decir, quiero también desmitificar un poco la idea de que la interculturalidad solamente la tenemos que tener nosotros como pueblos originarios. Yo creo que realmente la interculturalidad la tendríamos que asumir y aprender todos y todas por igual, sin distinguir las diferencias culturales y lingüísticas, porque venimos de un proceso histórico que nos ha separado, y para buscar una interculturalidad queremos un intercambio, una interacción entre varias culturas en igualdad de condiciones, tomando en cuenta obviamente las particularidades que cada uno y cada una tenemos, pero creo que para llegar a esa interculturalidad tendríamos que trabajar mucho y estamos un poco lejos de alcanzar esa interculturalidad. Si quieren, en la que sigue, por favor. Y bueno, ya acá quiero también compartir con ustedes esta pregunta y también dejar un poco al diálogo este proceso de compartir el tema de la interculturalidad hacia el contexto urbano, que es justamente qué nos toca hacer nosotros y nosotras desde los espacios donde estamos, o ustedes principalmente, principalmente en sus aulas, que es lo primero inmediato que tienen y que tenemos. Y bueno, más allá de la vida también hay muchísimas cosas que hacer, más allá fuera del aula, pero en este momento podríamos concentrarnos qué nos toca hacer desde nuestras aulas. Entonces yo creo que ahí dejo un poco el uso de la voz y quisiera escucharles y leerles a cada uno y a cada una de ustedes con esta pregunta, o si queda otro comentario, otra duda, lo iríamos conversando en este tiempo que nos resta en esta presentación que vengo a compartirles.
Bueno, hay comentarios en general, hay unos que principalmente saludan y felicitan a la ponente. Y dice, en el centro de Zapopan hay muchos vendedores que entre ellos hablan alguna lengua, son bilingües. Luego dice, pertenezco a un pueblo originario. Además, en los últimos años han llegado personas que hablan su lengua materna y que son originarios de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. María Rey Are dice, no pensé que aquí en Guadalajara hubiera gran cantidad de pueblos originarios. Me mencionan eso. Ahorita esperamos a que lleguen las preguntas. Sigue escribiendo la gente. Dice, sorprendente la información sobre la población indígena en Guadalajara. Y dice Brenda Jacqueline Urgel, es importante reconocer que en nuestro estado hay población indígena en condición de migración. No sé si quieras comentar algo acerca de estos comentarios que nos dejan. Ajá, de acuerdo. Digo, para mí también es importante compartir con datos, ¿no? A veces nos quedamos en el puro imaginario de conversar de que si realmente existe población indígena y migrante o indígenas urbanas en el contexto o en el área metropolitana de Guadalajara, sí existimos, sí estamos presentes, que hemos sido invisibilizados, eso es una realidad. No nada más en los últimos 50 años aquí en el contexto, yo creo que hemos sido invisibilizados en toda la historia de esta nación como nación mexicana, e incluso desde antes, ¿no? Entonces, yo creo que para hablar y repensarnos también a nosotros como personas no indígenas en relación en relación a los pueblos originarios es también repensarnos a nosotros como personas, qué hemos hecho para también fortalecer nuestra identidad o nuestra identidad mestiza y hablar solamente una lengua ha tenido muchos costos y el costo que tuvo que ustedes sean mestizos y que hablen en español ha sido justamente sobre la eliminación de los pueblos originarios y las lenguas originarias. Entonces, eso es una realidad y yo creo que también mi invitación es como repensar eso, ¿no? A veces me ha tocado compartir estos temas y otros temas en muchos espacios y a veces me preguntan y me dicen, ¿pero en qué me beneficia a mí como persona no indígena que habla el español en que los pueblos originarios sí estén presentes, sí estemos vivos, estemos en resistencia, que tengamos 68 lenguas oficiales en México más el español 69 y que seamos 68 pueblos actualmente diversos en toda la territorialidad mexicana, que todavía estamos en resistencia, me refiero en resistencia a que todavía seguimos, a pesar de todas las atrocidades históricas que hemos pasado en estos últimos 500 y algo, en fracción de años, ha sido que hemos conservado todavía mucho de nuestros elementos culturales, lingüísticas, territorio, sistema interno normativo, nuestro sistema social, cultural y económica y también religiosa de muchos pueblos que hemos conservado hasta la actualidad. Eso quería compartir. Hay más preguntas, ¿verdad? Sí, han llegado otras dos preguntas. La primera de Rosalío Pérez es, ¿cómo puedo investigar las comunidades indígenas en la zona de la Ribera? Ribera... Como que la Ribera de Chapala. Ribera de Chapala. ¿Cómo dijo? ¿Cómo puedo investigar las comunidades indígenas en la zona de la Ribera? ¿Cómo puedes investigar la población? Se refiere, ¿no? Porque también hay que tener cuidado en cómo utilizamos la pregunta. No es lo mismo cómo poder investigar la población o la cantidad de población a cómo estudiar directamente a los pueblos indígenas de la zona de la Ribera de Chapala. Rosalío, agradezco mucho la pregunta y eso me lleva también a repensar otra. Yo sé que tu pregunta va en cómo puedes investigar la población indígena. Hay población indígena en Chapala. Normalmente, si lo han escuchado, yo creo que muchos hemos escuchado al pueblo Coca de Mezcala, que se autodetermina como Coca,
y que han existido ahí desde siempre. Desafortunadamente, por muchas atrocidades históricas perdieron la lengua, pero la identidad, los elementos culturales, el territorio, el sistema interno normativo todavía lo tienen. Y hay bases de datos en donde ellos se autodeterminan, y creo que en los últimos 10 o 20 años se han autodeterminado más como población coca, porque hay que recordar que el proyecto indigenista nos llevó a muchos pueblos originarios a ocultar nuestra identidad y nuestra lengua, y para que ahorita empecemos a reivindicarnos como pueblos originarios y a autodeterminarnos y a autorreconocernos como población indígena, también ha sido un proceso significativo en los últimos, creo que 50 años. En cuanto a cómo investigas la población, también en la base de datos del INEGI hay, en Poncitlán, que es el municipio, podremos identificar la población hablante de una lengua y también que se autodetermina, aunque también hay bases de datos que nos dicen la diversidad cultural que existe. Por ejemplo, en Chapala puede haber, aparte del pueblo coca, puede haber triquis, mazahuas, zapotecos, mixtecos y nahuas, ¿no? Entonces son mucha diversidad de la población indígena que se encuentra en la ribera de Chapala también. La siguiente pregunta es de Brenda Jacqueline Oregel Velasco y dice, ¿cómo podemos contactar a la ponente? Dice, yo estoy interesada en realizar investigación enfocada en educación para la interculturalidad en contextos urbanos. Sí, gracias, Brenda. Si quieres te comparto mi contacto, mi correo personal para que nos pudiéramos contactar, que es Indivi, que es INDIVI.TIKEVA2@gmail.com. ¿No utilizas red social o alguna cosa más como más cercana? ¿Solo tu correo? Sí, mejor mi correo. Muy bien. Y bueno, creo que ahorita estás revisando, pero también me gustaría escucharles a todas con esta última pregunta que les compartí, ¿no? Que qué nos gustaría o qué nos toca hacer desde nuestras aulas o desde nuestros espacios, y que pudiéramos compartir con un poco de lo que acabamos de reflexionar en estos minutos, ¿no? En estos casi 60, 70 minutos que llevamos conversando. Dice, yo soy Alfonso de la Cruz Alejandro, yo soy indígena y me gusta mi identidad para poder enseñar a las futuras generaciones para que conozcan la importancia y cuidar a que no se nos discrimine a los pueblos originarios. Dice Diana Hernández, primero es importante acercarnos al reconocimiento del contexto, pues como docentes nos permite visibilizar realidades. No es suficiente que se lleven los temas a las clases sin tomar en cuenta aquello. Y dice que la ponente repita qué puedo hacer en el aula para disminuir la brecha de desigualdad y de equidad entre la población indígena y mestiza. ¿Qué puede hacer? Dice, ¿qué puedo hacer en el aula para disminuir la brecha de desigualdad y de equidad entre la población indígena y mestiza? Desigualdad en el aula, bueno, no, puede haber muchas desigualdades, ¿no? Muchas ventajas y desventajas. Creo que es una pregunta muy compleja, que cada uno yo creo que deberíamos de enfocarnos en qué específicamente, pero qué podrías hacer. Yo creo que en el aula es un gran espacio, también agradezco mucho este espacio, compartir el tema. En el aula es un gran espacio donde podríamos incidir muchísimo las personas docentes, yo sé que no podemos cambiar todo un sistema educativo porque ya está diseñado, ya está hecho, pero sí podemos hacer como docentes, implementar una forma diferente de implementar estos conocimientos. Principalmente a veces atribuyo mucho desde la área de historia de México, historia de Jalisco, y principalmente las relaciones entre los alumnos y las alumnas, ¿no? Impulsar mucho creo que la convivencia sana, respetuosa, y también conocer y visibilizar, porque también hay una línea muy delicada entre querer
visibilizar la identidad indígena en un aula donde no está preparada las personas para hablar del tema, porque para hablar del tema tendríamos que reflexionar mucho sobre estas ideologías primero, y con eso respondo, podríamos repensar y nuestros quehaceres en un aula donde hay presencia indígena y no indígena, hablar y repensarnos nosotros mismos como docentes desde la decolonialidad, desde el indigenismo y desde el racismo y discriminación. Una vez teniendo claridad eso, yo creo que podríamos ser docentes que podríamos acompañar un espacio, un aula donde hay presencia, invitar a la convivencia y buscar un desarrollo igual, ¿no? Entre los alumnos que podríamos tener diversos. Dice Abundio Martínez, estamos dando clases de náhuatl en nuestras aulas en Tuxpan, Jalisco, para el rescate de nuestras raíces, la Escuela Primaria Indígena Acolmistli. Soy Temachtiani, maestro de náhuatl, mi lengua materna. Dice Ana Lucía, que nuestros alumnos sepan que la palabra indígena no es una ofensa, sino que hay una historia de origen detrás de ella, así como todos reconocer el valor de las distintas lenguas. Y Beth Figueroa, tenemos como docentes un gran reto y compromiso, reconocer su riqueza. La investigación permite que las escuelas son espacios para fomentar la justicia social. Y Héctor Manuel Villanueva, nos toca trabajar en el reconocimiento hacia las comunidades étnicas que conservan sus raíces y promueven su cultura, dignificando las raíces prehispánicas. Yo creo, agradezco mucho que de Tuxpan, Jalisco, me compartan que implementan la lengua náhuatl para rescatar parte de la cultura, que sí ha sido como una técnica muy reciente, ¿no? Del sistema educativo, que se piensa que a través de las lenguas se puede reivindicar toda una identidad o todo un proceso histórico, que realmente sí ayuda, y felicito mucho también las personas que se comprometen con este reto, pero creo que también más allá de la lengua, que sí tenemos que sumar otras reflexiones más para buscar justamente esta visibilidad que siempre hemos querido como pueblos originarios desde nuestros territorios. También sí es importante reconocer la historia y los pueblos originarios, pero también es importante reconocer a partir de cómo también nuestra identidad como mestizos, que hablamos una sola lengua, el español, como para fortalecer nuestra identidad, también reconocer cómo ha sido nuestra historia en relación a la historia de los pueblos originarios, quién se han beneficiado más y menos, y yo creo que desde ahí también repensar la realidad y la visibilidad de la presencia de los pueblos originarios. Y sí es un gran compromiso y un reto, ¿no? Hablar de la diversidad cultural, de la interculturalidad dentro de un espacio, un aula, ¿no? Y más con personas que, sé que hay diferentes niveles que son atendidas con todas las presencias aquí, pero que sí es un gran reto también, ¿no? También compartir eso. Y bueno, el reconocimiento de los pueblos originarios sí es importante, pero también hay que reconocer cómo ha sido el proceso histórico hacia los pueblos originarios y no pensarnos siempre a los pueblos originarios como las personas que necesitamos esta ayuda o de alguien más, sino que también los pueblos originarios siempre hemos pensado y repensado y tenemos propuesta, pero nada más que hemos sido invisibilizados. Seguimos con algunos comentarios de Marta Susana. En el aula mencionar la importancia de contar con compañeros indígenas y que ellos nos compartan parte de su cultura. Que al final de cuentas eso también es nuestra cultura. Pues en este contexto tan complejo, considero que se debe seguir y multiplicar la inversión para la educación de la población originaria de México, porque la mayoría somos mestizos en esta época. Esto fue de Juan Pablo Ventura. Y vamos ahorita con nuestro compañero René. Bienvenido, René. Buenas tardes, maestra.
Bueno, pues primeramente agradecerle mucho Muchas que gracias. nos haya compartido los conceptos, pero no solo los conceptos, las ideas, las experiencias que luego son muy importantes y que nos permiten, a quienes trabajamos dentro del sistema educativo y particularmente a los maestros, pues conocer más sobre estos temas. Hay una, como ya se pudo dar cuenta, hay una participación muy copiosa en esta participación que usted tuvo. Fue muy interesante el que usted abriera el micrófono, bueno, no el micrófono, pero sí la red para poder interactuar con los maestros, y me parece que fue algo muy interesante. Yo me voy a permitir leer algunos otros comentarios adicionales, son demasiados, pero creo que vale la pena. Socorro Navarro, por ejemplo, de la Urbana 254, nos dice realmente interesante la ponencia y destaca lo bien preparada que está usted para abordar estos temas. Marisol Hernández, por ejemplo, nos dice sentirse orgullosa de pertenecer a un pueblo originario y poder compartirlo con sus alumnos. Y así otros, dice, es importante reconocer que en nuestro estado hay población indígena en condición de migración y de marginación, y bueno, y así otros comentarios que tienen que ver mucho con el interés que tienen también los maestros en estos temas de interculturalidad. Agradecerle infinitamente, maestra, su participación y sobre todo poner como el énfasis en la importancia que tienen estos temas y cómo se han vuelto relevantes en términos de llevar a la educación también todo esto que tiene que ver con reducir la desigualdad y procurar o orientar pues, la educación hacia la justicia social. Muchas gracias a todos y a todas. No se me va sin antes le haremos entrega de una constancia de su participación, y me permitiré dar lectura. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco agradece su participación en el Congreso Recrea Academy 2024 como ponente y extiende la siguiente constancia a Isaura Matilde García Hernández, celebrado pues Recrea Academy los días 15 y 16 de octubre en Zapopan, Jalisco, y bueno, le hago entrega, maestra. Muchas gracias. Sí. Y muchísimas gracias.